Nuevamente en la Congre TV, espero que estés bien ahí, que hayas preparado un cafecito, un mate para acompañarnos en esta hora de la Congre TV que va a estar impresionante. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Lucrecia, buenas tardes. Así es, estamos acá reunidos nosotros y vos del otro lado. Gracias por estar, gracias a los que también nos están escuchando a través de la radio, de la 107.7 FM Estación de Luz. Hoy se viene un programón, vamos a tener por delante con invitados de lujo y vamos a hablar de algo tremendo y algo que en esta pandemia también se ha visto exacerbado, ¿no? En este encierro que estamos viviendo, la pornografía. Qué tremendo, ¿no? Y qué bueno es poder hablarlo esto sin tapujos y aclarando todas las cosas, sabiendo lo que significa, los mitos que por ahí tenemos en la cabeza, porque tenemos que saber, la sociedad avanza y tenemos que estar informados y con mucho conocimiento de todas las cosas, inclusive de este tema. Dice la Biblia que la lámpara del cuerpo, la lámpara del alma, es justamente los ojos, ¿no? Que si dejamos entrar por los ojos ciertas cosas, esto contamina nuestro corazón, contamina nuestras vidas. No todo lo que miramos es bueno y queremos entrar en este entendimiento, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que también nos edifican y no nos edifican dentro de lo que estamos mirando, dentro de lo que ingresa a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros ojos? Así que nos vamos a meter en este mundo, nos vamos a meter en este tema un poco para charlarlo, como siempre lo hacemos en la Congre TV. Quédate ahí, nos espera una muy buena hora por delante. Vamos con Karen. Muy buenas tardes, querida gente. Muchas gracias por estar ahí del otro lado en este nuevo día, sí, en este nuevo programa. Bueno, hoy un tema súper relevante también para estos tiempos, como lo es la pornografía, sí. Así que te animamos a que desde el inicio de este programa te prendas para que lo puedas disfrutar y también aprender. Comunicate, ¿sí? Contanos desde dónde nos ves, ¿sí? Al 3735 56 54 77. También seguinos en Instagram, nos vas a encontrar como La Congre VA, ¿sí? Y bueno, para aquellos que por ahí no llegan a ver este programa, vamos a estar subiéndolo en nuestro canal de YouTube. Nos van a encontrar como La Congre allí, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar a presentarlos a ellos, ¿sí? Bueno, en primer lugar contamos hoy con la presencia del señor Darío Villalba. Él es docente, es comunicador y además es estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Promoción Comunitaria en Niñez y Adolescencia. Contamos además con la presencia de la señora Erika Ferretti. Ella es líder juvenil en Iglesia Cristiana y además nos acompaña su esposo, el señor Sergio Romero. Él es productor, asesor de seguros y también se desempeña como líder juvenil en Iglesia Cristiana. Así que, pastores, nos vamos al living. Bueno, gracias por estar en esta tarde con nosotros. Gracias Darío, Erika y Sergio por acompañarnos y por poder compartir con nosotros esta hora de la Congre TV. No nombramos al bebé todavía, no está dentro de los invitados, pero vino, ¿eh? Así que tenemos 4 hoy invitados de lujo. Bueno, qué pequeño gran tema vamos a tocar hoy, como es la pornografía. Hemos visto, inclusive ha salido en los portales de los diarios nacionales, que justamente hay muchas cosas que dentro de este aislamiento social, ¿no? Al que estamos expuestos, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, podemos decirlo. Hay ciertas cosas en el hogar que han crecido, dentro de ello la violencia, dentro de ellos el acceso justamente a la pornografía, y es un mal que aqueja a todas las edades, entendemos, ¿no? A pequeños, a grandes, a matrimonios, a solteros, así que es bueno que hoy podamos charlar un poco de esto. Pero entremos en terreno de definiciones, y tenemos que definir qué es esto. Decimos que es un hábito, decimos que es una enfermedad, decimos que es algo común, que es parte de nuestra sexualidad. ¿Cómo lo podríamos definir o cómo ustedes se animan a definirnos la pornografía? Empecemos por acá, a ver Darío. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. La pornografía ha tomado una preponderancia increíble, sobre todo en estos últimos tiempos, y lamentablemente no solamente afecta a gente mayor, sino también a los niños. Y el hábito se lo va creando. Nosotros entendemos, por la cantidad de testimonios que hay, que uno consume pornografía hasta de manera
inocente en un principio y luego comienza a necesitar de más imágenes, de más fotos, videos, y muchas veces uno no se da cuenta cómo comienza todo. Hace poquito leía la historia de Ted Bundy, que fue uno de los hombres que fue catalogado como los pedófilos más grandes de Estados Unidos. Él mató a muchas chicas de entre 12 y 17 años y cuando fue condenado a la muerte, en una entrevista previa, una semana antes con el doctor Dobson, él decía, yo comencé mirando una revista que encontré en la basura. Cuando saqué la basura de mi casa, vi que ahí en el basural había una revista y la comencé a mirar y la comencé a intercambiar con mis compañeros de estudio y no pensé que cada vez iba a necesitar más pornografía y terminé matando un montón de chicas que me terminan llevando a la muerte. Entonces, obviamente, es como la droga, ¿no? Uno necesita cada vez más para seguir consumiendo y querer ver algo más fuerte, cada vez más fuerte, y obviamente eso afecta el cerebro en un principio, porque hay todo un estudio científico también en base a eso, y obviamente se convierte en un hábito y afecta las conductas de las personas. Qué tremendo. Chicos, si ustedes nos pueden definir un poquito, sé que como líderes de juveniles de iglesia también trabajan este tema, y queremos saber un poquitito sobre la realidad, porque hay gente que dice, ¿será esto algo lejano? Bueno, sí, me enteré de alguien, esto está alrededor nuestro, es normal, y bueno, Darío lo asemejaba recién a una droga, ¿no? En la experiencia de ustedes, ¿se encuentran con esto también? Sí, la verdad que sí. Como decía Darío, la pornografía es básicamente todo lo audiovisual que podemos adquirir, y hoy está muy normalizado con el tema de las redes sociales, ¿no? Es mucho más fácil acceder. Quizás en los años 90, 95, el año incluso 2000 era mucho más difícil, y hoy estamos a un clic de acceder a la pornografía, cualquiera de nosotros y los que están mirando. Entonces, hoy para la juventud, para la adolescencia, que estamos en esa generación de millennials, es fácil, es cotidiano, y realmente la pornografía es una industria. La pornografía antes en otros años, en otras décadas, había que buscar pornografía el que quería consumirla. Hoy la pornografía busca a las generaciones, hoy la pornografía es una industria sumamente desarrollada, billonaria, que intencionalmente busca, y hoy en este tiempo se está enfocando en los niños porque ya fue ganando otras generaciones y hoy se está enfocando en los niños. Entonces, por eso decía que es todo lo audiovisual que esta industria le ofrece a los jóvenes, adolescentes y ahora a los niños. Yo soy muy fanático de mirar todo lo subliminal en los dibujitos animados y en las películas. Le busco todo lo subliminal a todo. Me encanta estudiar. Y los chicos se ríen porque por ahí miro los capítulos de Los Simpsons, ¿viste? Pero después le digo, mira, y le explico lo subliminal de todo y cómo eso va haciendo que nosotros normalicemos ciertas situaciones. Y puedo nombrar algunas series o películas o dibujitos, pero no va al caso. Pero la industria de la pornografía básicamente lo que quiere es estimularnos sexualmente a temprana edad. Porque lo que decía Darío tiene que ver con algo que se genera en nuestra mente muy importante, y es por eso que intencionalmente atacan desde la niñez, adolescencia y juventud. Pero es normal, pastor, es normal en los adolescentes y en los jóvenes ver esta problemática. Es una realidad, hay que hablarlo sin tabúes, como decía Lucrecia, y porque es una realidad. No da más para taparlo, hay que hablarlo, tenemos que sanar. Hay chicos que deben sanar, jóvenes que deben sanar esta área de su vida, y se ha convertido en algo que decía Darío, en una adicción. Por eso hay que hablar de la pornografía como una adicción y como una enfermedad. Qué tremendo, ¿no? Que empezás otra vez con un juego, con encontrando algo, y te puede llevar, como decía Darío, a la muerte física, pero también a la muerte espiritual, los que tenemos fe. Porque te va llevando a una adicción y que puede terminar en una muerte en todo sentido. Muerte en lo económico, muerte, bueno, lo van a explicar ustedes, pero empieza todo como un juego, ¿no? Que qué tremendo. Erika, a ver,
no sé si podemos llegar al borde de esta explicación, pero ya que sos dentro de las invitadas la única mujer, ¿cuánto tiene que ver en todo esto la sexualización de la sociedad, como decía Sergio, pero también la cosificación de la mujer? Y dentro de esto, la hipocresía misma de la sociedad, ¿no? Porque tal vez nos permitimos que Tinelli le corte la pollerita a fulanita, pero nos escandalizamos cuando encontramos otra cosa. Contanos un poquito de esto desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Bueno, primeramente, buenas tardes a ambos, a los que están visualizando. Gracias por la invitación. Y es algo que realmente afecta no solo al hombre, sino también a la mujer. Muchas veces, ya sean niñas, adolescentes, hasta incluso mujeres. Se ve mucho y realmente estudiando y capacitándome y capacitándonos con Sergio, veíamos testimonios de mujeres que incluso permiten el ver pornografía en el matrimonio mismo, y se genera una desvalorización totalmente de la mujer, un sometimiento también, si se puede decir, violencia, y es real y hay que hablarlo porque el sexo, lo que Dios hizo, el diseño tan hermoso, tan perfecto, se ve totalmente corrompido con la pornografía. La imagen de la mujer lleva a una degradación totalmente de la sexualidad, que no tiene nada que ver con Dios, con el diseño, ni con lo que Él hizo para cada uno de nosotros, como hombre, como mujer. Gente, a ver, ¿cuáles serían las consecuencias en la vida familiar, en la vida de los casados, en la vida matrimonial, incluso dentro de la sexualidad, como recién decía Erika, que se va enfermando? ¿Qué es lo que se puede ver como conductas normalizadas dentro de esto, aislamiento? ¿Qué es lo que hay en los chicos? Sí, en principio es difícil detectarlo, sobre todo cuando son adolescentes, porque el adolescente de por sí ya busca su privacidad, busca estar a solas. Es normal que te pida que no le abras la pieza porque quiere escuchar música, porque quiere estar tranquilo. Entonces, por ahí es difícil detectarlo y a lo mejor pueden pasar muchos años y uno no se da cuenta que determinada persona consume pornografía. De hecho, estoy segurísimo que en las congregaciones, en las iglesias, hay mucha gente que consume pornografía y nosotros lo ignoramos. El tema es que por ahí hay ciertas conductas que nos pueden dar algún margen en pensar esto, de que, bueno, quizás por la idea que tiene con respecto al sexo opuesto, Erika hablaba sobre la cosificación de la mujer, la gente que por ahí quiere someter o piensa que la mujer es un objeto sexual solamente para ser usada solamente en las relaciones sexuales y no la valoran o no la respetan. Entonces, posiblemente esa persona esté siendo influida por mensajes pornográficos. Obviamente que también nosotros tenemos que entender que debido a la demanda que hay de imágenes y de videos pornográficos, estamos, como decía Sergio hoy, ante una generación pornonativa. Se llama esto a la gente que ha nacido después de 1990, que ha descubierto la pornografía antes que la sexualidad, y eso es tremendo, semejante descripción. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una generación que conoce la pornografía como algo cotidiano y que lo normaliza, entonces ahí estamos ante una situación difícil de detectarla y de la que tenemos que trabajar mucho. Y el lugar para trabajarlo esto, el tema de hablar de sexualidad, de sexo, de pornografía, son dos lugares importantes, la casa y la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros hagamos hincapié sobre esta situación en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Digo niños porque antes Sergio decía, uno tenía que buscar pornografía. Yo me acuerdo, cuando era adolescente no era normal ver pornografía de la manera en que se ve ahora. Hace un par de años. Tenías que pasar a escondidas, ¿sí? Hace 15 años atrás, no más, 32 años atrás, tenías que pasar a escondidas por un kiosco que la revista estaba tapada para que no se vean las imágenes explícitas. Y hoy vos podés hacer un clic y ves todas las imágenes que querés. Y no te lo puede controlar nadie. Entonces,
ahí es donde nosotros tenemos que poner cierta atención. ¿Qué es lo que está provocando esas imágenes y por qué la industria creció tanto? Seguramente porque hay gente que la está consumiendo y eso es lo peligroso. ¿Qué es lo que han visto en el trabajo, chicos, como líderes de iglesia? A veces los jóvenes son de hablar esta clase de cosas, se dan cuenta, a veces no se dan cuenta de que están ante un problema. Como decía Darío, hemos casi normalizado todo esto, ¿no? Pensaba mientras vos hablabas, Darío, lo hemos normalizado tanto que a los pocos días de haber comenzado nuestro aislamiento social obligatorio, el Estado mismo promovió la sexualidad virtual y todo esto, ¿no? A través de sus consejos y su boletín, una cosa de loco. ¿Los chicos saben o entienden esto como un problema? En primer lugar, lo bueno que hoy en día podemos hablar de pornografía, hablo que antes no se podía hacerlo o no lo hacían, y no lo hacíamos, y el hablar nos dimos cuenta porque empezamos a invitar personas especializadas en el tema o empezamos a hablarlo en nuestras reuniones y nos dimos cuenta que captaba la atención de ellos, los adolescentes y de los jóvenes, y ahí nos dimos cuenta que si está captando la atención de ellos es porque seguramente entienden de lo que estamos hablando. Y cuando empezamos a conocerlos a ellos realmente, porque quiero hablar un poco de conocer y a las personas, y cuando vos generás ese vínculo de confianza, ahí personalmente a mí, y yo sé que a Erika también en el matrimonio, se nos dio que los chicos nos cuentan y nos dicen, esta es una realidad que estamos pasando y que estamos viviendo. De repente no es algo que viene y te lo cuentan así nomás. Como papá, quizás los papás que están escuchando y también no es algo que bueno, hijo, hoy hija, me siento a hablar con vos de sexualidad, me siento a hablar de pornografía. Creo que es algo que se construye. Entonces, nosotros también fuimos construyendo ese vínculo con los chicos, y sí, cuando llegamos a esa etapa de confianza con ellos, nos encontramos que esto es muy, muy normal en un gran porcentaje de los adolescentes y de los jóvenes en la sociedad. Y nosotros como iglesia estamos dentro de la sociedad, entonces también ese porcentaje también nos compete a nosotros, pero es algo que me preocupa mucho lo que decía el pastor, porque hoy justamente leí una estadística que decía que en el año 2050, que no estamos muy lejos, tampoco es algo muy loco, que muchos de nosotros vamos a estar vivos todavía, y en el año 2050 se cree que el 95% de la población viva del planeta Tierra va a ser educado a través de la industria pornográfica. Y esto es alarmante. Entonces, cuando hablo que la sociedad, cuando digo, a ver, esto es algo normal en la sociedad, que lo ves en la escuela, ven pornografía en la escuela, ven pornografía en los clubes, pero yo no sé si ellos lo van a hacer de corazón, van a ir a ayudar a alguien. Pero nosotros, en nuestro caso, como pastores juveniles, como líderes juveniles, lo vamos a hacer, porque tenemos que expresar ese amor de Dios. Es nuestro rol como iglesia hacerlo. No digo que los clubes o las escuelas no lo hagan, pero nosotros, entendiendo ese rol social, nos preocupa mucho esa estadística. Realmente es muy preocupante. Hay otras cosas conexas, ¿no? Dentro de lo que es la pornografía. Nunca viene sola, es decir, hay muchas otras cosas que, como decías vos, que genera. En este caso que nombraste, generó hasta un violador, un asesino. ¿Qué otras cosas conexas trae esto de la pornografía? ¿Podemos hablar de masturbación, de compulsividad? ¿Podemos hablar de otras cosas cuando hablamos de esto o viene solo? ¿Qué les parece? Sí, a ver, la masturbación y la pornografía son un canal como para satisfacer la necesidad corporal que tiene la persona. No es el fin, en realidad el fin es la necesidad corporal que tiene, pero son como un camino para llegar a esa satisfacción. El tema es que la satisfacción es momentánea y muchas veces luego de esa satisfacción no está la satisfacción plena, la felicidad, sino que uno se siente sucio, se siente vacío, se siente peor que antes. Además, puede traer infidelidad, como en los casos de los matrimonios. La gente que consumió pornografía
según las estadísticas, dice que triplicó al 300% después el caso de infidelidad en el caso de los hombres que consumían pornografía. Entonces, destruye hogares, destruye familias, y yo no creo que nadie quiera celebrar el hecho de perder a su familia, perder sus bienes, perder a sus hijos, todo por estar envuelto en el vicio, en algo que lo ha atrapado, que parecía tan inofensivo, porque a lo mejor todo el mundo lo hacía, porque a lo mejor era la moda del momento, y lo fue atrapando de a poco sin darse cuenta que quedó en esa tela de araña. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que consumimos algo, vamos a tener consecuencias, buenas o malas, pero vamos a tener ciertas consecuencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que consumimos, por algo la Biblia dice que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces nosotros nos preparamos y nos embellecemos por dentro, nos bañamos a veces, nos perfumamos, no sé, qué sé yo, ¿no? Nos ponemos lindos para salir, para ir a una fiesta, para ir a las reuniones, lo que sea. Pero nos olvidamos de un aspecto esencial que es el corazón. Y nosotros continuamente estamos consumiendo cosas que pueden afectar a nuestro corazón. Y eso que nosotros consumimos después también lo damos. Y las consecuencias de consumir pornografía son nefastas. Nosotros no es que nos ponemos a hablar de pornografía porque la Biblia dice que es pecado y nada más, sino porque si Dios reglamentó algo es por el bien de sus hijos, del ser humano. Y tenemos testimonios, los chicos trabajan con jóvenes, saben, de gente que está atrapada en esta maraña de la pornografía y que no puede salir. Y tenemos testimonios de gente que se ha atrevido a contarlo y de abusos que han surgido a raíz de la pornografía. Entonces, si Dios estableció algo es justamente para que nosotros podamos caminar una vida de plenitud y no ser atrapados bajo estas situaciones que nos afrentan continuamente y que por más que la sociedad lo normalice, no es normal. No todo lo bueno es placentero y no todo lo placentero es bueno. No porque todo lo hagan sigue siendo o empieza a ser bueno. Exactamente. Erika, ¿podría decirse que se empieza con una revista y después el mismo cuerpo, como decía Darío, la misma necesidad va en aumento y hasta qué llegan, digamos, esta adicción a las imágenes sexuales? ¿Comienza en una revista y después? Se genera una hormona que es la hormona del placer, que es la dopamina. Como que todo el tiempo es a un clic o al ver una revista o al ver una imagen ya me genera algo, genera placer en mí, entonces como que busco continuamente hacer eso. Pero algo que quería centrar, que quería rescatar de esto que decía también Darío, es que por ahí nosotros nos estamos enfocando en lo que es la pornografía en sí, las consecuencias y la adicción y todo lo que conlleva eso. Pero detrás de la pornografía la realidad es que hay un corazón vacío, hay un corazón que quizás pasó por abuso, que pasó por alguna situación que hizo y determinó que se tome de esa pornografía, de ese placer momentáneo para taparlo, ir tapándolo y llega un punto en que cada vez es más recurrente el consumo de la pornografía, vamos subiendo qué tipo de pornografía vemos, ves solamente personas desnudas, después se puede ir ya con sexo explícito, después con homosexuales, con perros, con animales, o sea, cada vez va más y más y más, es como una perversión también exactamente. en el consumo. Sí, totalmente. Qué bárbaro, ¿no? Porque si tenés una pareja, esa misma perversión hace que tu realidad o tus expectativas sexuales nunca van a llegar a ser iguales a las que vivís con tu esposo, con tu esposa, porque la otra está todo armado y hay muchas cámaras y nada que ver a la realidad. O sea, tal vez eso lleva también a cosificar a la mujer, a la pareja y como decía Darío, a las infidelidades, ¿no? Bueno, nos queda mucho todavía por charlar. Vamos con Karen. Hacemos una pequeña pausita, ella nos adelanta los medios de comunicación y descansamos un poquitito, seguimos.
Muchísimas gracias a todos aquellos que ya están prendidos a este programa, a esta edición. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. ¿Sí? Bueno, antes de irnos brevemente a esta pausa musical, queremos repetirle los medios de comunicación. ¿Sí? Pueden comunicarse al 375 50 mismo live que se estamos de vuelta. Cuando se acabarán tus pruebas, cuando tendrás eso que anhelas, ¿cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta: ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también estuve ahí. Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir, pero nunca perdí la fe. Y un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme que esto es un proceso. Es necesario
Bueno, continuamos acá en el living de la Congre TV y hablando sobre esto tan tremendo que es la pornografía. Recién, hace un rato decías, Darío, que en realidad es difícil identificar a alguien que tal vez está detrás de esto, que está atrapado. ¿Hay, para los padres que nos están mirando, hay algún indicio, algún tip, algo que le podemos dar para poder detectar esto en sus hijos, para poder trabajarlo, para poder charlar un poco? ¿Algún familiar, un novio con una novia con un novio? ¿Cómo podemos hacer esto? En principio, es donde rayamos entre ser obsesivos con nuestros hijos y ser cuidadosos. Hay que tener ciertos límites en casa. El tema de la tecnología, los chicos manejan mejor que nosotros y eso nosotros tenemos que asumirlo. Pero hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, que limitan determinadas imágenes o palabras en los dispositivos, en los celulares, por ejemplo. Tenemos que ser conscientes de que hay determinadas edades para darle el celular a los chicos, que un chico de 9, 10 años no puede tener un celular, ser su otra mano el celular. Yo me he encontrado con chicos, trabajaba con chicos de la escuela o adolescentes o compañeros de mi hija y la última conexión fue a las 4:20 de la mañana. Eso no nos puede pasar. Entonces nosotros tenemos que tener cierto control con nuestros chicos, incorporar estos dispositivos. A lo mejor alguien dice, bueno, pero yo no entiendo mucho de cómo bajar aplicaciones. Famosos filtros parentales, ¿no? Exactamente, como control parental, ¿no? Entonces, a través de ellos. Otra puede ser poner límites en horarios para entregar el celular hasta determinada hora de la noche. Nos vamos a dormir y el celular queda con nosotros, queda en determinado lugar, no lo puedes agarrar, como para que eso no lo pueda ayudar al chico o a la chica a entrar en lugares donde no convienen, porque no necesariamente son sitios pornográficos donde algunos entran, a lo mejor otros son incitados mirando, no sé, cuerpos desnudos solamente o físico-culturistas o chicas en bikinis y eso ya lo excita, pero eso es el principio de todo lo que estábamos hablando ahora, que es la pornografía. Antes nosotros usábamos mucho, en nuestra época se usaba mucho el tema de comenzar la pornografía a través de las revistas, era lo que hablábamos hoy. Bueno, ahora las imágenes son nos llegan a través de internet, de Instagram, de lo que los famosos publican. Entonces, si eso te excita, comienza a haber un problema en tu mente que puede transformarte en una situación peligrosa más adelante. Entonces el control de los padres tiene que ser constante y no obsesionarnos en mantener la privacidad de los chicos, pero también saber que hay un límite para todas las cosas. Y tenemos que entender eso también, de que ellos pueden borrar un montón de mensajes, pueden borrar el historial por donde ellos anduvieron, pero de todas maneras, cuando uno tiene el control durante el día, sabe que el chico por ahí está ocupado en otras cosas y que a la hora de dormir no está a solas con su celular, no tiene el peligro, no corre el peligro de que se esté sacando fotos desnudos, por ejemplo, o enviándose fotos con otro, el sexting, famoso sexting. Entonces ahí nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza. Existir, o sea, si ya llegamos tarde, no hicimos toda la tarea, Darío, ¿pueden existir algún indicio que alguna madre, padre que nos está viendo, decir, y yo le cambié el comportamiento acá, algo que pueda llamar la atención, si ya llegamos tarde en la prevención, ¿no? Algo que puedan... Hay varios indicios, pero el más común en el adolescente y en el joven es que se aíslan. Se aíslan todo el tiempo, cambian la actitud. Creo que el papá y la mamá conocen la personalidad del hijo, cambia la actitud, pero le cambian la forma de ser, de hablar, busca siempre estar solo, sola, y también genera violencia. También genera violencia y más que nada en el hombre hace que se violente hacia la mujer. Automáticamente genera eso porque la industria pornográfica muestra mucho eso, ¿viste? Entonces como que consumen eso y después como que lo toma como un objeto y no como una persona. Totalmente, esas son dos cosas muy fuertes y muy, muy claves. Y en los adolescentes lo que podemos ver es en los varones, por ejemplo, cómo cargan a las chicas, cómo las rebajan, cómo se le ríen y siempre
siempre en un entorno que tenga que ver con sexualidad, con el cuerpo, ¿viste? Entonces ahí vos te das cuenta, vas discerniendo en cierta forma. Es muy importante pedirle a Dios esto, que nos dé discernimiento, y como decía Darío, es algo que los adolescentes, los jóvenes esconden mucho esto, o sea, es mucho para discernir y realmente, porque no es que ellos lo muestran, pero dos cosas puntuales que nosotros notamos: que se aíslan y se ponen un poco violentos. Es muy, muy normal. Y puede pasar también que pierdan la concentración, eso es otra cosa, que a la hora de actividades, de tareas específicas, como que su mente divaga, o sea, porque está todo el tiempo pensando en eso. O sea, imagínate que se activa esa hormona y como que todo el tiempo busca, el mismo cerebro inconscientemente busca hacer eso, saciar esa necesidad. Y pueden llegar a tener pueden pasar en el colegio, que bajen las notas, no sé, puede ser uno de los indicios, como decía Sergio también. Ahí puedo agregar un dato. Por ejemplo, lo que decía Erika, como genera placer, la industria pornográfica, como hablamos al principio, busca intencionalmente que las imágenes, los videos generen placer en lo sexual. Y como esto, todo lo que genera placer a nosotros en la corteza prefrontal de nuestro cerebro, todo lo que genera placer a través de la dopamina, todo lo que genera placer produce tanto de dopamina. Un ejemplo: si tomar un helado genera 1 de dopamina, la pornografía genera 10 veces más de cualquier otro placer. Entonces, por eso es adictivo. No solamente afecta en esa área de la precorteza de nuestro cerebro en cuanto a la dopamina, sino que también la precorteza del cerebro se termina de desarrollar en cuanto al crecimiento del ser humano a los 25 años. Entonces, un adolescente, un joven que daña esa área de su cerebro, por eso es tan intencional la industria de la pornografía, una persona que daña llega inmaduro a los 25 años, por eso que vemos tantos adolescentes y jóvenes inmaduros en esa área, porque consumen pornografía constante, porque justamente es adictivo. Esto va en crecimiento, como hablábamos en el bloque anterior, y realmente es preocupante. Por eso hay que trabajarlo y hablarlo, pero es así realmente. Y ocuparnos como padres. Ocuparnos, sí. Ocuparnos. Chicos, yo sé que los tres son líderes juveniles en iglesias cristianas. Ahora preguntarles lo siguiente: dejemos de lado a los adolescentes, a los jóvenes, según la experiencia, lo que ustedes han estudiado y se han capacitado en cuanto a los talleres de sexualidad que se dan y muchas cosas. ¿Cómo repercute todo esto en la vida posterior? ¿Esto es algo que nos acompaña siempre? ¿Encontramos casos de gente de 40, 50, 60, casado, de todas clases, o es un tiempo que se acaba? Porque, a ver, se me ocurre que si estamos hablando que esto es a nivel adicción, no conozco ninguna adicción que se vaya cuando las circunstancias del entorno cambian, ¿me entienden? ¿Cómo es esto? ¿Se lleva después en la pareja, en el matrimonio también? Sí, obviamente. Nosotros nos encontramos a diario con casos policiales, por ejemplo, de abuelos que terminan abusando a la nieta, a la amiga de la nietita, de padres, padrastros, que terminan, o de maestras que tienen relaciones sexuales con alumnos. Es una consecuencia que acompaña a lo largo de la vida, a menos que sean libres y que renuncien a esa situación. La persona queda atada y obviamente, como hablábamos hoy, siempre pretende más. La industria pornográfica, que está muy asociada a la trata de personas, nos enseña y nos muestra, como decía hoy la pastora, que la otra persona está para satisfacernos sexualmente, pero cuando hay cosas que la otra persona no cumple, o el rol que tendría que cumplir según mi mentalidad, según lo que yo vi en las imágenes, no cumple en el hecho matrimonial, por ejemplo, comienza a haber cierta distorsión. Entonces me comienzo a enojar con mi pareja, comienzo a enojarme porque no me sacia sexualmente, no me satisface, y obviamente que eso produce roces en el matrimonio. Entonces, muchas personas van en busca afuera como para poder aplacar ese placer,
y obviamente ahí es donde se producen abusos, se producen violaciones, no sé, hay un montón de resultados lamentables que se dan y que lo acompañan a lo largo de la historia de esa persona. Y estos días hablaba con un muchacho que fue abusado a los 5 años. Su primo había consumido pornografía a los 8 y le había mostrado pornografía, y a través de esas imágenes fue incitado a abusar de su primo. Y él relataba que después, salido de la adolescencia, él pudo renunciar a toda esa situación porque inclusive comenzó a sentir hasta atracción a los hombres. Y él se daba cuenta, él estaba dentro de la congregación, se daba cuenta que eso era malo, pero no podía salir de esa situación hasta que tuvo que confesar y renunciar y obviamente pedir ayuda. Pero toda adicción acompaña el historial de las personas hasta que éstas renuncien y reconozcan que eso está mal, obviamente. ¿Cómo, recién dijiste algo un poquitito, Erika, cómo le encontramos la punta del ovillo a todo esto? Es decir, ¿cómo empezamos a salir de esto? Lo primero, supongo yo, como otras adicciones, reconocernos a nosotros mismos y recién decía algo Darío, pedir ayuda. ¿Cómo empezamos a desandar este camino? Es necesario, bueno, ahora que estamos hablando del tema justamente, las estadísticas dicen que entre los 8 y 12 años la mayoría consumió por lo menos una vez pornografía. Eso ya es una puerta abierta para que se dispare a una adicción, ¿sí? A querer ir consumiendo más y más y más. El tema es el siguiente. Yo tengo que reconocer, necesito salir de esto. Esto no me está haciendo pleno, no me está haciendo bien a mí, no me está haciendo bien como pareja, como mujer, como esposo, como mamá, como papá. Necesitamos reconocer y pedir ayuda espiritual y psicológica si se requiere. Y después, luego de eso, hay varios pasos, o sea, hay que confesar, hay que, muchas veces, como hoy decía a Lucre, le decía justamente que detrás de este consumo hay un vacío, hay algo que lo disparó esto, hay algo que generó esta adicción, y también es necesario ir a esa raíz, porque si no es como, bueno, me tomo un tafirol porque me duele la cabeza y se me pasa un rato y después puedo volver a caer. Es necesario reconocer y tratar eso, generar nuevos hábitos en Dios, en lo cotidiano, y buscar ayuda, es fundamental. Y como toda adicción, también ser consciente que podemos llegar a tener recaídas, más cuando es algo tan sexual, algo tan sensible, digamos. Pero sí, es necesario reconocer, es necesario un acompañamiento, es necesario buscar ayuda psicológica y ayuda espiritual también. Sergio, también hay hábitos que tienen que cambiar, ¿no? Como, a ver, decíamos hace un ratito, si fuera la época de las revistas, bueno, tengo que dejar de comprar revistas. Si fuera la época, también hay hábitos digitales entonces que ahora tengo que modificar en mi vida, ¿no? Hoy, en lo que todos tenemos al alcance de la mano es un celular, una tablet, ponerle una notebook. Entonces, hábitos como eso sería ver a quién sigo y ver quién me sigue. Empezar a ver a qué le doy clic, a qué le doy me gusta, porque donde está vuestro tesoro, donde está vuestro corazón, está vuestro tesoro, y el tesoro está en vuestro corazón. Y es un poco eso también en las redes sociales se refleja. Hay muchos que le empiezan a aparecer todas las publicidades de esta industria y le empiezan a seguir personas y le empiezan a dar me gusta a personas o me gusta a personas así de todo que tenga que ver con la industria pornográfica, pero es porque consume justamente. Es como que no te aparece así de la nada. No te aparece así de la nada. Más allá que hay personas intencionales que seguramente quieren hacer que uno tropiece, caiga, porque también las hay, pero mayormente te aparece porque uno busca y uno consume. Entonces es un hábito que tenemos que cambiar.
En las redes sociales, por ejemplo, nosotros vemos adolescentes y jóvenes que tienen 3 a 4 perfiles de esa misma red social. Tenés para la iglesia, tenés para la familia y tenés para la que subo fotos y yo elijo quiénes las pueden ver. Entonces es un hábito que tenemos que cambiar. Es un hábito que va acompañado del control también de los padres, como decía Darío. De repente decir, bueno, mira, te dejo hasta tal hora y después el celular queda arriba de la mesa hasta mañana a la mañana. Tiro un ejemplo. Cosas así como esas se pueden implementar. Entonces hay que empezar a cambiar hábitos, amistades. Las amistades, y en eso es una recomendación por ahí a los padres también decir, bueno, los padres saben y sabemos con quién se junta mi amigo, qué amigo tiene, qué amiga tiene, ver el ámbito social y familiar, porque a veces nos fijamos en los amigos y muchas veces esto de la pornografía y la raíz que muchas veces el abuso se genera en el entorno familiar. Entonces también empezar a cuidar a nuestros hijos de esa manera, empezar a cuidar a nuestros adolescentes y jóvenes, pero hay que cambiar hábitos, hay que cambiar un montón de hábitos y tiene que ver con quién me junto y tiene que ver mucho que ver con qué red social sigo, porque hoy la industria está en cuanto a la imagen y a lo audiovisual está ahí, ¿viste? Ver qué serie miro, ver qué programa de televisión miro, qué música escucho, porque también hay pornografía auditiva, no es solo todo lo visual, es una industria. Hoy escuchás, no hace falta que lo veas, pero puedes adquirir pornografía a través de música. Entonces ves qué música escucho, qué libro leo. Las 50 sombras de Grey, algo así que se llama un libro, es un libro pornográfico. Es una persona que no se saciaba y llegó hasta incluso a maltratar y cosificar a la mujer. Entonces, ¿qué leo, qué escucho, qué miro? Empezar a generar un cambio de hábitos realmente. Una vez estábamos ante un caso que nos tocó tratar de un chico que le pide a su mejor amigo que le descargue y le instale filtros, justamente como hablábamos hoy, filtros parentales en el celular, y le dijo, ponele vos la contraseña y no me la digas, en su propio celular. Fíjense qué chico inteligente. Digo, porque si yo le pongo una, yo la conozco y mañana la saco y sigo con todo lo que seguía. Pero le dio al mejor amigo, le dijo, toma, ponele vos, filtrame todo en mi celular para que yo me quede con este dispositivo y no tenga acceso, ¿no? Ahí estuvo pidiendo ayuda esta persona. A nosotros nos tocó con un par de adolescentes que después de este vínculo de confianza y que ellos pudieron confesar, como decía Erika, contar, porque ahí es cuando se abre la puerta. Ahí hay un secreto, digamos, que por ahí vamos experimentando que antes, viste, era como que al joven y adolescente le hablábamos, pero hoy estamos por ahí viviendo una temporada que quieren ser escuchados. Y ahí encontramos, mientras nosotros los escuchamos, se genera esto, mirá, te cuento que recaí en esto, caí en esto y quiero salir, necesito ayuda. Y bueno, después de la confesión y de todo este proceso de sanidad, está bueno hacer un seguimiento, está muy bueno. Cada tanto es un hábito que se va generando entre el líder o entre el familiar y el hijo, entre papá, hijo, mamá, hija, o líder y adolescente o joven, un seguimiento. El pedir ayuda y dejarte que te ayuden y que te hagan un seguimiento y que sea algo natural y normal decir, mirá, caí en esto. Pero la diferencia es que cuando vos confesás después la recaída, ya no tenés esa culpa. ¿Entendés? Entendemos, uno entiende que realmente que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que tiene una adicción, y al estar saliendo se siente acompañado, se siente amado, entonces no siente culpa, porque a medida que sientan culpa se vuelven a aislar y aislados vuelven a caer en adicción. ¿No? ¿Cuántos sentimientos? Porque siempre pensamos, ¿no? Bueno, todo es placer, pero también viene la culpa y otras cosas más, tal vez temor, vergüenza. Otra vez fallé, otra vez, cuántas cosas vienen. Claro, ahí está justamente el miedo a confesar, a hablar, a decirle a alguien cuál es la situación. Porque todos sabemos, hablábamos que está normalizado en la sociedad, pero todos sabemos que es malo. Entonces, por más que los chicos consuman pornografía y todos en el curso, a lo mejor en el grupo de compañeros, todos sepan quiénes consumen pornografía, pero nadie lo dice abiertamente, porque eso obviamente trae vergüenza. Entonces, eso ya nos está diciendo que es malo. Yo no puedo hablar con
con vergüenza cuando algo es bueno, pero cuando algo es malo me trae cierta vergüenza, cierto miedo, entonces hasta me da temor para contarle a alguien. Obviamente que, como decía Sergio, la persona que recibe esa confesión tiene que ser una persona que sea discreta, que sea de confianza, y me pareció genial el hecho de poder rendirle cuentas a alguien, de que alguien me esté siguiendo, que sea mi mentor y que de alguna manera yo me pueda disciplinar con el deseo de salir adelante, que cuando yo tenga cierta recaída, que pueda contárselo con total libertad, abiertamente, sabiendo que esa persona está dispuesta para ayudarme, que no hay horario, no hay día y que yo puedo acudir a esa persona. Porque ¿qué es lo que hace la pornografía muchas veces? O esta situación de cuando recaemos, bueno, a lo mejor en caso de los cristianos, ¿no? Volví a fallarle a Dios, porque a lo mejor pasaba un fin de semana llorando adelante, a pedirle perdón y pensamos nunca más lo voy a hacer, o prometemos a Dios nunca más lo voy a hacer, y a lo mejor el miércoles, jueves otra vez recaemos en eso. Y decimos, bueno, ya le fallé un montón de veces a Dios y ahora pruebo con relaciones sexuales y uno va cada vez más allá. Entonces, lo ideal es saber de que, bueno, si dijimos nunca más, tenemos la posibilidad de volver a recaer, pero tenemos la oportunidad, cuando conocemos al Señor, la oportunidad de que Él nos extienda la mano y nos vuelva a levantar. Eso no es apología al pecado, pero sí sabiendo de que hay alguien que nos puede restaurar y puede sanarnos por completo. Quiero preguntarles, y ya creo que no sé si estamos casi llegando al final, pero a ver, muchas de las cosas que trabajamos en la Congre TV, a veces nos encontramos con que es una lucha como el Quijote contra los molinos, ¿no? Ahora quiero preguntarles lo siguiente, en una sociedad que está normalizando todo esto, porque vamos camino en realidad de la normalización, es decir, los sexólogos, el Estado mismo, a través de las leyes, a través de los grupos y a través de la opinión de científicos, filósofos actuales, etcétera, lo vemos. Está esto del disfrute y de que nadie puede meterse con lo que vos disfrutás y que está bien, este famoso tu cuerpo, tu decisión y todo esto. ¿Cómo se lucha en contra de todo esto cuando tenés, pónganle que un chico nosotros en la casa, en la iglesia, qué sé yo, ¿cuánto los tenemos? 1 hora, 2 horas y 22 horas del día el mensaje es otro. El mensaje es diferente, el mensaje es nadie te puede juzgar, es tu sexualidad, vos podés hacer lo que quieras, querés salir con 200 tipos a la vez, está todo bárbaro. Es tu derecho. ¿Cómo estamos luchando en contra de todo eso? ¿Qué les parece? El tema, tenemos que entender que es todo un sistema que está en contra de la planificación familiar o de la idea familiar que por ahí nosotros tenemos. Hay todo un sistema que va en contra de nuestros principios y nuestros valores. Entonces, tenemos que tener un tiempo de familia, que es lo que nos ayudó en esta cuarentena, a conocernos a los que estamos dentro de la casa. Muchas veces no nos conocíamos. Entonces, tener ciertas horas disponibles como para poder escucharnos, para poder hablar y contar qué es lo que nos está pasando. Obviamente que los chicos se nos pueden ir de las manos, pueden venir con un montón de ideas a la casa que van en contra de lo que nosotros pensamos, pero nosotros somos quienes tenemos que insertar en ellos el plan de Dios. Y es fundamental el altar familiar, por ejemplo, ¿no? En la iglesia, en cada casa, en cada hogar cristiano, tiene que haber un altar familiar donde se puedan inculcar los principios del Señor. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que, o resaltar esto de que yo soy libre y hago lo que quiero y bueno, por ahí el empoderamiento de la mujer y todas estas ideas que están resurgiendo ahora, es muy, muy hipócrita, porque así como hay pornografía para hombres, ahora las mismas mujeres están haciendo pornografía para mujeres, cuando ellas reclaman que los varones no consuman pornografía, pero ellas mismas les están diciendo, bueno, nosotros también vamos a hacer pornografía entonces. Y en el estado de Utah, por ejemplo, el gobernador del estado sacó una condición de la industria pornográfica de que antes de que la película salga en la cinta puedan poner un cartel bien grande que es perjudicial para menores de edad. Obviamente todos los directores
de la industria pornográfica se levantaron increíblemente porque ellos, o sea, nos damos cuenta que ellos mismos son conscientes que los niños están consumiendo sus productos. Entonces, había o una multa que pagar o había que poner ese cartel. Y obviamente ahí también nosotros vemos que esa gente que nos está queriendo insertar todo un movimiento de ideas que van en contra de la familia, son los que después están de alguna manera haciendo fuerza en contra de nuestros principios, nuestros valores, y se contradicen en lo que ellos mismos están predicando. Entonces es fundamental el estar con los chicos, el hablar en familia, en el matrimonio, en el hogar, tiene que ser el lugar donde nosotros podamos abrir nuestros corazones. Sí, ahí yo tenía un pasaje preparado y este es el momento. En Colosenses 3, en el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto es idolatría y justamente esta política de que es tu cuerpo, vos podés hacer lo que vos querés con tu cuerpo, es lo mismo que la industria pornográfica te dice: tenés un video, tenés tal película o tal serie para autocomplacerte, no necesitas de alguien más. La pornografía lleva a eso. La idolatría también lleva a eso, porque sí, a ver, es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero. Me puedo autocomplacer, no necesito de nadie. Y si lo necesito, lo busco. Entonces, contra eso estamos luchando hoy, contra ese tipo de espíritus y de principados y demonios. En definitiva, es el sumum del hedonismo, digamos, el placer del hombre por la búsqueda del placer mismo. Exactamente. Y es fundamental, primero para mí, es ponerse de acuerdo en matrimonio los valores que tenemos como familia. Y, o sea, por ejemplo, yo con mi esposo, cuando nazca la bebé, él dice blanco y es blanco. O sea, y hacer escuela en casa, realmente. Porque cuando más pequeños hacemos escuela, tanto de sexualidad, sexualidad integral en cuanto a saber que el que nace varoncito es varoncito, el que nace nena es nena, y todas esas cuestiones se hacen desde pequeño. O sea, necesitamos hacer escuela en casa, como padres, y romper esos tabús, esos miedos de cómo yo le voy a hablar de sexualidad. O sea, si vos no le hablas de sexualidad, mamá, papá, va a venir otro y le va a enseñar cualquier cosa y se le va a meter cualquier bolazo en la cabeza y se va a meter en un lío bárbaro. Entonces es necesario que rompamos con esos temores y que a la hora de hablar de sexualidad y todo lo que implica cualquier tipo de valor, que primero vengan a los padres, primero cuenten con nosotros. Qué tremendo este tema, y bueno, podríamos seguir hablando más y enseñando mucho a muchas familias, muchas mamás, papás que estarán mirando, hermanos mayores tal vez, pero bueno, se pasó la hora, el tiempo es tirano en la Congre TV también, así que bueno, agradecerles de corazón por venir, primero por tener un liderazgo juvenil con excelencia, porque se han invertido dinero, tiempo en capacitarse para dar lo mejor y no por ahí decir cualquier cosa, sino que estar capacitados. Así que eso es lo primero, y después por acompañarnos y poder enseñarnos a todos los que nos están mirando también, ¿no? Que a veces se habla poco de estas cosas en la tele, estaba por decir, también en la tele y en todos los ámbitos se habla poco. ¿Cerramos? Nos despedimos entonces con Karen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche y después vamos nosotros. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de martes con un tema, la verdad, importantísimo, muy relevante para estos tiempos también, muy relevante también para la misma familia, ¿sí? Así que bueno, te animo a que puedas compartir esta edición, ¿sí? Allí cuando lo veas en Facebook o cuando lo veas en YouTube, que lo puedas compartir para que sea también de bendición a aquellas personas que lo están necesitando en este tiempo. Muchas gracias por estar allí del otro lado, muchas gracias por mirarnos, acompañarnos, y bueno, nos estamos viendo el próximo martes seguramente con otro tema también muy muy lindo, y bueno, los dejamos y nos vamos con ustedes, pastores. Bueno, llegamos al final, Lucre, qué tremendo programa, y
Y qué bueno que, como decíamos recién, podamos trabajar esta clase de cosas. Y las iglesias, por ejemplo, dentro de muchos otros ámbitos, por supuesto, también seguramente lo hace la escuela, también lo hacen otras instituciones de sus valores, pero las iglesias son un lugar para poder trabajar esto. Así que acércate, tratalo, no tengas miedo, no estamos para acusar a nadie, sino justamente para ayudar, para entre todos, como decíamos recién, encontrarle la salida y tener lo que deseamos, que es una sexualidad sana, ¿no? Qué importante es la prevención que hablaban nuestros invitados, ¿no? Pero cuando ya tu hijo, tu hermano, ya comenzó a consumir, podés pedir ayuda, como decías Manuel, podés pedir ayuda porque es necesario salir, no es normal, no es sano consumir la pornografía y sobre todo todas las consecuencias, como dijeron los invitados, que trae esa adicción y esa perversión sexual que puede llevar a muchísimas consecuencias, perder familias, perder trabajos, a cometer cosas ilícitas, todo por tal vez empezar con un juego mirando una imagen, ¿no? Así es, a través de la neurociencia inclusive hoy sabemos que los que consumen pornografía configuran su cerebro de determinada manera, es decir, hablamos de toda una enfermedad que acarrea hasta consecuencias físicas, pero qué bueno que nuestro Dios también nos ha liberado de eso y tiene las herramientas para hacerlo, así que te animamos de corazón. Próximo martes. Próximo martes, y ahí estamos. Cuando vengas el martes nos enteramos y hablaremos de otro tema otra vez muy importante, pero te lo dejamos ahí con las ganas, con la intriga. El próximo martes te esperamos acá para aprender, para seguir pasando una hora de conocimiento. El conocimiento nos da mucho poder y ahí mientras vos te tomás algo, aprendemos también. Gracias por acompañarnos. Hasta el otro martes. Chau, chau.